Amigos, y ya estamos de vuelta. Esperamos que ya, nuestro señor director haya contactado a nuestro invitado en el día de hoy. Ahí lo tenemos. Estamos ya contactando al doctor José Sillié Ruiz, un querido amigo, prestigioso neurólogo y pues coordinador, como decíamos al inicio, de la Comisión de Salud de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Y le damos la bienvenida. Bienvenido, doctor. En verdad que me siento muy complacido por la invitación a tu programa que tantos televidentes quieren. Yo me siento ser parte accionista de en sociedad por nuestra amistad y por los años que tengo participando con los amables televidentes. Para mí es un gran placer y máxime que voy a tratar las enfermedades de mi especialidad como neurólogo, las enfermedades del sistema nervioso, tanto central como periférico. Pues así mismo, José, definitivamente tú formas parte de este programa desde hace ya muchos años, dándonos consejos sobre lo que es la salud mental, todo lo que se refiere a tu especialidad. Y en esta ocasión, pues quisimos ampliar este concepto para ver esas conexiones que existen con el COVID-19 y la neurología. Y precisamente para iniciar, pues, esta entrevista, la pregunta lógica, aunque parezca simple, es ¿qué tipo de enfermedades trata el neurólogo? El neurólogo es el médico especialista del sistema nervioso. Sistema nervioso orgánico. ¿Qué quiere decir esto? Que trata las enfermedades del cerebro, de la médula espinal y de los nervios periféricos. Entidades que es una amplia constelación donde el principal elemento a estudiar es el cerebro, pero en su parte orgánica, no en su parte psicodinámica. Claro que todo interesa en una enfermedad del sistema nervioso, interesa todo, interesa lo orgánico, interesa lo psicológico, lo conductual. O sea que tenemos que ver el conjunto de todo ese sistema que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro, de médula y de nervios periféricos. Perfecto, pues muy clara toda la explicación que nos das de todo lo que abarca la neurología. Pero precisamente muchas personas no saben cuando tienen algún tipo de estas cosas que tú nos dices, que pueden ser síntomas para tratar de ver de qué se trata con un neurólogo. A veces no saben exactamente porque resulta difícil identificarlo. Entonces, ¿cuándo, verdaderamente, en qué momento, con qué síntomas específicos hay que ir al neurólogo? La visita al neurólogo es mandatoria cuando hay varias circunstancias. Primero, un dolor de cabeza que permanezca, alguna alteración visual como tal, una visión doble, visión borrosa, cuando haya algún calambre en la cara o en una parte del cuerpo, en el hemicuerpo, sea izquierdo, sea derecho, cuando usted no encuentra la articulación de la palabra correctamente, quería decirte, ¿verdad? Esos son síntomas que pueden ser parte de un evento, de un accidente cerebrovascular. Por ejemplo, cuando hay una pérdida de conocimiento, es fundamental que el neurólogo evalúe esa pérdida de conocimiento que va desde una lipotimia, un vértigo que persiste o una crisis epiléptica. Cuando usted tiene un dolor ciático, un derriengue, pierna, muslo, etc., cuando hay alguna debilidad, brazo, pierna, cuando hay alguna alteración de audición o cuando empieza la memoria a fallar. Es decir, que todos esos elementos obligan a una visita al médico especialista en ese sistema nervioso que es el neurólogo. Perfecto, bastante claro, doctor. La verdad es que esos intensos dolores de cabeza que sobre todo, como bien dices, muchas mujeres sufren esas migrañas que dicen, no, es que yo sufro de migraña. A veces tienen que tener una posible alivio o conocer el por qué esto le está ocurriendo. Las personas no le ponen mucha atención y la verdad es que podrían tener algún tipo de relación, como bien tú dices, con el cerebro. Y la pregunta clave sería la siguiente: ¿cuáles son los problemas neurológicos más comunes, los que llevan más a tu consulta? Como te señalaba, Maribel, hay 4 o 5 entidades
que son el diario vivir de la neurología. Vemos en la práctica. Y la principal es la migraña, la jaqueca, la hemicrania, como se dice. Esa migraña, que es muy común, más común en las mujeres, por razones hormonales, etc., es el pan nuestro de cada día. Van en una segunda instancia las convulsiones, las epilepsias. En una tercera instancia estarán los dolores que van desde la simple cervicalgia, trastornos de cuello, alteraciones de estofitos, compresiones de nervios, compresiones por hernias discales. Ese es el grueso de la práctica neurológica. Es decir, que estamos en migraña, epilepsias, en dolores. Vemos también las distimias. ¿Qué son las distimias? Las distimias son esos estados depresivos iniciales, máxima ahora envuelto en estas circunstancias tan especiales en que estamos viviendo. Esa persona tiene trastornos de sueño, trastornos de humor, irritabilidad, dolores migratorios que cambian, tiene un día una falta de aire, tiene un día una circunstancia que tiene sonidos en el oído, tiene unos vértigos. Entonces todo eso es parte de la práctica diaria de la neurología. Pues perfecto, la verdad es que esas migrañas yo creo que son de las más comunes, de las que yo me imagino que recibes más a menudo, porque hay sobre todo muchas mujeres sufriendo de este mal, pero también desconocíamos eso de que algún problema con la cervical, un dolor en una pierna de una ciática probablemente, pues también pudieran tener que ver con todo lo que es la afección de los nervios y todo lo que tiene que venir desde el cerebro. Por supuesto, también la epilepsia, el Alzheimer y, como bien tú dices, los trastornos depresivos que realmente pueden llevar a otra cosa peor. Vamos a ver entonces cómo nos afecta en términos neurológicos el encierro, la incertidumbre, esas muertes de familiares o personas muy allegadas a nosotras, cómo nos afecta el cerebro. En verdad que esta conflictiva de un encierro expiando un pecado de una pena no cometida ha cambiado la humanidad. Este virus ha arrodillado al universo y la evolución humana, que durante miles de años tuvo su actividad diaria y su trabajo, ha cambiado. Nos ha cambiado la vida de una forma tal, de una manera abrupta. Entonces, ¿qué le pasa al cerebro humano? El cerebro humano, que se acostumbró a una forma de vida, usted de sopetón lo sienta y le dice: no, espérese, usted no puede moverse mucho porque hay riesgos. Entonces, innegablemente que no todo el mundo tiene la capacidad de manejarse. Cada cerebro es una entidad particular. Y tenemos nosotros lo que se llama el punto de fractura. Ese punto de fractura, desde el punto de vista emocional, es el colapso de todo nuestro sistema, de todo nuestro andamiaje emocional, que si llegamos a ese punto, vamos a caer en un estado depresivo, y las depresiones se cae fácil, pero se sale muy lentamente de ellas. Es decir, que tenemos que tener nosotros, cada uno de nosotros, la capacidad de manejarnos dentro de una situación de cambios abruptos. Los niños en clase, en la casa, usted no puede salir, no se puede contaminar, nos han perdido las expresiones de afectos. Ya usted no puede abrazar, ya el abrazo se convirtió en algo de la historia del ser humano, por el momento. Usted no puede expresarse en una sonrisa, porque usted tiene una mascarilla. Es decir, que todas esas emociones, ¿verdad?, que antes socializábamos, cuando al hombre se le prohíbe la socialización, yo creo que ese es uno de los renglones más dolorosos de esta pandemia, que nos prohibió la socialización. El ser humano es un ser gregario, un ser de juntarse, un ser de querer. Cuando usted le prohíbe abrazar a su nieto, darle un beso a su nieto, cuando usted le prohíben darle un abrazo fraterno a un amigo, el abrazo es uno de los aspectos más gratificantes. Un abrazo sincero produce un placer enorme. Usted no puede abrazar a nadie, usted no puede
reírse con nadie, entonces, óyame, ese ser humano, si no tiene el andamiaje emocional sustentable, se va a desmoronar, se va a deprimir, va a tener insomnio, va a tener diarreas, va a tener cánceres, va a tener diabetes, va a tener todo, porque sencillamente ese estrés nos mata. Importantísimas recomendaciones, doctor. La verdad es que ciertamente la humanidad tiene que responder a esta pandemia con la palabra que creo que está de moda, que es la resiliencia. Y definitivamente esto ayudará a enfrentar todo esto que se ha roto, como es la socialización, el estar cerca y, como bien tú expresas, a esta pandemia que ha arrodillado al universo. Pero en este orden quisiéramos saber cómo al querer recuperar nuestras vidas, que no sabemos cómo va a ser, cómo nos afecta esta incertidumbre, esta imprecisión de saber si va a acabar, si se va a continuar, cuándo va a desaparecer. Esta incertidumbre, esta ansiedad, ¿cómo realmente la podemos enfrentar? Lo más importante que tiene el ser humano es la esperanza. Cuando el ser humano pierde esa condición de futuro, esa condición de evocar circunstancias gratas o de esperar momentos de felicidad, sufre. ¿Qué pasa en estas circunstancias actuales? Que estamos viviendo una condición donde la luz del túnel no está fácil. Ok, podemos hablar de 2 o 3 meses más, podemos hablar de 4 meses más, pero ¿qué va a pasar? O sea, nos vamos a enfrentar a una nueva sociedad, a cambios dramáticos de la socialización, cambios importantísimos en el diario vivir, y esto, quieras o no, altera nuestra psiquismo, nuestra condición de cognición de ser humano superior en la escala biológica se ha visto alterada. Entonces, innegablemente que ese aspecto de la inseguridad y de la incertidumbre tiene efectos nocivos. ¿Por qué? Le crea al ser humano una sensación de intranquilidad. O sea, usted está intranquilo en el día, no descansa bien en el día, tiene episodios de insomnio, tiene episodios de irritabilidad, usted no encuentra qué hacer en el diario vivir. Innegablemente que todo eso tiene un costo elevado en la psiquis humana. Así es, doctor. El no saber qué pasará, el temor de contagiarnos, todo eso definitivamente tiene efectos nocivos para la psiquis. Y también lo más importante, como bien tú dices, es la esperanza. Esa palabra maravillosa que realmente puede romper con todos esos miedos y temores. Y por tanto no debemos nunca perder la esperanza. Pero además hay una condición que agudiza todo esto y es cuando estás solo, la soledad. Muchas personas que viven solas en este momento están triplemente solas porque nadie puede visitarlas, están completamente en aislamiento. ¿Cómo puede ser traumático esta soledad en personas que obviamente no tienen dónde acudir y que están absolutamente solas durante estos 3 meses? Indudablemente que ese fenómeno de la soledad es un fenómeno doloroso. Doloroso en términos de que eso atenta contra la esencia misma del ser humano. Señalaba ahorita Maribel de que somos gregarios. El ser humano está diseñado para vivir en sociedad. O sea, tenemos miles y miles de años juntándonos como grupo, como comunidad. Entonces, esto se rompe de un momento a otro de una manera abrupta y sin consultarle a nadie. Entonces, innegablemente que eso tendrá efectos deleterios en la parte emocional de un ser humano que viva solo. Nadie puede vivir solo. Solamente sobrevivió solo Robinson Crusoe, y eso es novela. O sea, nosotros, los seres humanos, por eso hacemos grupos de amigos, grupos de familiares, hacemos la familia, hacemos los grupos. ¿Por qué razón? Porque esa circunstancia
de socialización ya está en nuestro código genético ancestral. Entonces, si usted condena, fíjese lo grave que al delincuente, al criminal, se le priva de su libertad. Y las torturas más grandes que se han usado en la humanidad ha sido encerrar a alguien en solitario, porque pierde el concepto de tiempo, pierde el concepto de día-noche, pierde el concepto de vida. Nosotros, el cerebro funciona en base a imágenes e en base a información. Y si eso se altera, eso va, lógicamente, a producir daños que luego serán de muy difícil manejo. Y ahí estarán los psiquiatras y psicólogos trabajando, porque innegablemente vamos a quedar todos o muchos de nosotros muy lastimados de esta pandemia. Pues en efecto, doctor, la verdad es que la soledad es una de esas cosas terribles que ha traído esta pandemia y que aplasta a los seres humanos. Ojalá que realmente podamos superarlo. Pero cambiando el tema, pues ya sabemos que los adultos mayores, las personas con hipertensas, las personas que tienen diabetes, cáncer, pues tienen pues una probabilidad más grande de enfermarse y también de no superar la enfermedad. ¿Qué hay entonces de los pacientes epilépticos, que son los que usted atiende? ¿También tendrían esta probabilidad de pues, contagiarse con más facilidad y no poder superarla? Innegablemente que esos factores de riesgo mencionados, hipertensión, diabetes, obesidad, cánceres, SIDA, tuberculosis, son factores adversos que sí, demostrados, ya comprobados a través de las distintas investigaciones hechas acerca del tema del COVID-19. Pero los epilépticos no. Los epilépticos que tienen su medicación llevada como recomienda el médico neurólogo, no tienen más o menor chance, el chance es igual que una persona que no tenga la epilepsia. O sea, es decir, que la epilepsia no es un factor de riesgo adicional a padecer la enfermedad o a tener complicaciones de la infección viral. No. Un epiléptico controlado que maneje sus medicaciones adecuadamente y que esté debidamente medicado no tiene mayor riesgo frente a otro grupo de población. No lo tiene. Pues perfecto, una buena noticia, ¿verdad? Ya los pacientes epilépticos de verdad no se incluyen en estos pacientes de riesgo, o sea que tienen que estar tranquilos los pacientes que pues sufren de epilepsia. Pero ahora quiero hacerle una pregunta muy específica, doctor. Álvaro Pascual Leone, quien es catedrático de neurología de la Universidad de Harvard y coautor del libro El cerebro que cura, ha afirmado que un cerebro sano es la clave para el correcto funcionamiento del organismo y ayuda a prevenir enfermedades. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y también, ¿es realmente posible que nuestro cerebro pueda curarse o pueda curar una enfermedad, mejor dicho? ¿O estamos hablando del efecto placebo? Innegablemente que el cerebro sano, un cerebro sano desde el punto de vista genético, desde el punto de vista de crianza, desde el punto de vista de aprendizaje, desde el punto de vista de ausencia de enfermedad, es un cerebro que es capaz, sí, no solamente de curar, porque es el órgano rector. Si usted me dice a mí que una entidad del páncreas no tiene relación con el cerebro, no es posible. Una enfermedad de estómago no tiene relación con el cerebro, no es posible. Es decir, que el cerebro es el gerente de toda entidad biológica de nuestro organismo. Y sí, definitivamente que un cerebro sano no solamente ayuda a mejorar las enfermedades, sino que ayuda a evitarlas. ¿Por qué? Tomemos un ejemplo. Las circunstancias de estrés severo. El estrés severo puede producir ruptura del corazón. El estrés severo produce hipertensión arterial, produce fibromialgia, produce colon irritable, produce úlceras gástricas. Todo eso es cerebro. Es decir, que el cerebro definitivamente importante, fundamental, que tengamos ese equilibrio mental, que logremos dentro de las circunstancias en que estamos inmersos, luchar porque ese cerebro se mantenga
lo más equilibrado posible. No dejarnos llevar por las circunstancias de agresividad, de conflictiva, de tristeza, de distimia, de aparatosidad, de angustia, de desesperanza. No. Ese cerebro tiene que estar en mansedumbre. Utilice usted todos los métodos que usted desee, sea de yoga, ejercicios, respiración, caminatas, haga la lectura, la música, fundamental. Escuche música en estas circunstancias, la música que a usted le agrada. Claro, música de verdad. Hay una música de mentira para mí, que son estas estridencias y estas letras que uno no respeta ni entiende. Pero no, indudablemente que esa lectura, la música, llame a un amigo, marque un número telefónico de alguien que sea empático con usted, que lo escuche, convérselo, utilice las vías digitales para comunicarse, vía Zoom, haga sus reuniones familiares, virtuales. Eso va a permitir que su cerebro tenga paz y no haya enfermedades secundarias. Bueno, pues excelente noticia. Tal como dice el catedrático de Harvard, el cerebro no solamente puede curar, sino que también, algo mucho más importante, puede evitar que contraigamos enfermedades. Así que a cuidar nuestro estado mental, así como dice, como tú dices, ¿no? Con calma, meditaciones, música, buena música, conversaciones agradables, lectura. Bueno, y volviendo a la pandemia que estamos viviendo, ¿crees tú que el coronavirus traerá realmente algo positivo para la humanidad? ¿Y qué lección entiendes tú que podríamos sacar de todo esto? En verdad, Maribel, fíjate, no todo bueno es totalmente bueno, ni todo lo malo es totalmente malo. La experiencia, por ejemplo, con las guerras de mortandad, sin razón de ser, dejan cambios tecnológicos que son positivos posteriormente a los que sobreviven a esas disquisiciones. En el caso del coronavirus, yo creo que nos está enseñando algunas cosas que habíamos descuidado en la socialización. Nos habíamos mercantilizado, nos habíamos convertido en seres aislados, en seres sin empatía, en seres que vivían las vidas individuales sin decirle al otro que lo querían, en desamor, en esas estructuras de materialismo. Esto, como nos ha encerrado de una manera tan dramática, nos ha hecho revalorar los afectos de los demás, revalorar el afecto de la familia, revalorar el afecto de los amigos, revalorar el afecto de los compañeros de trabajo, porque ahora deseamos estar con ellos, ahora queremos estar con ellos y no podemos. Pero ayer, cuando podíamos, se nos olvidó decirle te quiero, te estimo, te distingo, me haces falta. Hoy queremos hacerlo. Entonces, en el aspecto de medicina, sí, se van a hacer los cuestionamientos, va a haber mejoría de técnicas de investigación, de técnicas de prevención de enfermedades. Esa va a ser la parte positiva en medicina, pero habrá la parte positiva en conducta humana que nos está enseñando a todo eso que yo acabo de mencionar. Es decir, en verdad, sí, este virus ha sido aleccionador, es un enemigo invisible, no sabemos dónde está, pero es criminal, es invasivo y por encima de todo que no respeta clase social. Él es muy justo en jerarquizar las clases sociales. Pero yo creo que sí, yo creo que al final el hombre es un ser que ha entendido a través de toda la historia que hay que crecer, que de lo malo hay que sacar las buenas enseñanzas y aprovecharlas y hacerlas viables. Y en medicina yo creo que habrán puntos muy positivos. Bueno, pues totalmente de acuerdo contigo. Ciertamente, esta pandemia
con su consecuente confinamiento, pues ha ayudado a que nosotros paremos un poco la vorágine de vida que llevábamos, esta avaricia, lanzarnos, no pensar, irnos en esa prisa arrolladora. Eso ha sido realmente como un pare, como un esperar y reconocer las cosas buenas realmente que habíamos olvidado. Ciertamente, por otro lado, también en la parte de salud pública ha aterrizado, ¿no?, a todos los que los médicos y la parte de la salud en general sobre la importancia de estar realmente preparados para afrontar crisis como esta pandemia. Esto me lleva a preguntarte, doctor, como coordinador de la Comisión de Salud de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, ¿cuáles han sido los aportes de esta prestigiosa academia para la mejoría de la situación sanitaria que estamos viviendo con el COVID-19? Los aportes de la academia han sido en varios aspectos. La primera fue al principio de esta pandemia. La Academia de Ciencias de la República Dominicana fue la primera institución que planteó el uso obligatorio de mascarillas. No se nos hizo caso. Días después, el grupo de la Comisión de Salud, que me honro en presidir, enviamos al Ministerio de Salud Pública una serie de recomendaciones que el propio presidente de la Academia, el doctor Luis Checker Ortiz, envió al Ministerio con una serie de recomendaciones que en cierta medida fueron aceptadas. Hemos formado una subcomisión para la asesoría. Esta subcomisión del COVID en la Academia de Ciencias tiene el propósito de reunir información científica válida, porque ¿qué pasa? En estas circunstancias aparecen noticias que no tienen ningún valor científico, noticias que aparecen en detrimento o a favor de aquello o de lo otro, y lógicamente no tienen un valor. Entonces la Academia de Ciencias, en ese tono, ha formado esa subcomisión de COVID, dirigida por el doctor Luis Félix, el doctor José Joaquín Puello y un servidor, para que el médico, el público, tenga en nuestro portal acceso a preguntas, a cuestionamientos, a formas de preocupaciones propias de la enfermedad. Porque ¿qué pasa? No todo el mundo tiene un médico amigo a su disposición, no todo el mundo tiene que ir a un hospital, tiene que ir a una emergencia, tiene un síntoma X, inmediatamente ya, hasta un dolor de uña, pensamos en el COVID, y lógicamente no es así. Todas esas angustias es propia de la desinformación, es propia de la ansiedad en que estamos todos inmersos. Un estado de ansiedad que se desborda crea una crisis de pánico, y esa crisis de pánico tiene manifestaciones múltiples. Entonces la academia ha hecho sus aportes muy puntuales, principalmente en esos 4 aspectos realmente, y nos hemos puesto a disposición de la Comisión de Salud actual. Lo hicimos en el pasado gobierno y lo hacemos en este, porque la Academia de Ciencias tiene una función de asesoría. Parte de sus estatutos, disponemos de sociólogos, economistas, disponemos de un banco de gente pensante, y lo hemos puesto a la orden de las instituciones que así lo requieran. Bueno, pues excelente, importantes noticias, y sobre todo esa creación de este portal para que las personas puedan tener acceso a obtener una información realmente veraz, porque como bien tú dices, anda por ahí una gran cantidad en las redes sociales de cosas que hablan que pueden curar, que son lo adecuado. Pues lamentablemente no todo es verdad, y es importante que ustedes hayan tomado esa actitud para poder
poder las personas ir por esta vía, este portal de la asociación de ustedes. Nosotros, para finalizar, quisiéramos pedirte, por supuesto, que les llevaras un mensaje a todos nuestros amigos televidentes sobre todo lo que respecta a la actitud que deberíamos de tomar frente a esta pandemia en este momento, específicamente donde ya pues la gente se va como cansando y pierde un poco la esperanza. A ver, ¿qué nos puedes decir? Innegablemente que esa realidad viral que hoy vivimos nos ha enseñado muchas cosas. Pero muchos de nosotros, y no nosotros los de más de 15 años, hablo de los de menos de 15 años, se han comportado de una manera muy incorrecta en términos de mantener el distanciamiento que se exige, el uso de las mascarillas, la no aglomeración. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se explica esa conducta humana? Si a usted le dicen, mire, es un riesgo que usted se ande sin la mascarilla o se la quite, que usted haga fiestas de grupos sin control. Y fíjense bien que son principalmente los jóvenes. ¿Qué pasa? El cerebro humano tiene ahí en la frente una circunvolución prefrontal, una parte que se llama lo prefrontal. Ahí está nuestro control social, es lo que nos hace seres humanos superiores, es lo que nos permite convivir, es lo que nos permite ser en la escala biológica lo que somos. Entonces, en la adolescencia hay una inmadurez de esa región y fíjense bien que los jóvenes hacen sus fiestas, se van a los ríos, se van a los bares a hacer fiestas sin el más mínimo respeto a esas normas prudenciales para prevenir el contagio. Va el otro aspecto. Hay personas que no resisten el encierro. Al estar encerradas de manera compulsiva, esos individuos hacen una reacción y salen a veces sin tener los cuidados pertinentes. ¿Esa primera conducta juvenil es explicable? Sí, por esa inmadurez. ¿Esa conducta del otro que no resiste el encierro es explicable? Sí, es un problema emocional, psicológico importante. Pero yo creo que lo vital en este periodo de nuestras vidas es no perder las esperanzas. Todo tiene término. Esta no es la primera pandemia en el universo. El universo ha tenido cientos de pandemias en mayor o menor grado. Y todas tienen un inicio y tienen un final. Entonces yo creo que se hace obligatorio que todos y cada uno de nosotros entendamos que si tomamos las medidas pertinentes, si respetamos lo recomendado, mañana podemos salir todos a abrazarnos, mañana a escuchar un concierto en la calle juntos, poder abrazar a nuestros familiares, poder dar los abrazos tiernos y calurosos. Pero eso es si usted no pierde las esperanzas de ser feliz. No las pierda, porque en la medida que usted se desaliente, en la medida que usted deje penetrar el virus de la tristeza, ya no será COVID-19, será depresión, será distimia, será tristeza, serán lágrimas, y eso hay que evitarlo. Evítelo, porque mañana le digo, esto pasará. Mañana tendremos un nuevo mundo con sus diferencias heredadas de estas circunstancias, pero yo espero que sea lo más pronto. Así que, amables televidentes, yo agradezco de verdad su compañía. A Maribel, te agradezco a ti la gentileza, como siempre, de invitarme a tu programa, y a esos amigos que están en sus televisores, sean felices, no se dejen abatir. La felicidad tiene 5 I's, es íntima, inmediata, innegociable, intransferible y por encima de todo es íntima. Muchas gracias. Pues gracias a ti, querido amigo, por tus importantes enfoques, tus definitivamente claras
posiciones con respecto a lo que es esta pandemia y cómo debemos enfrentarla. Están tratando, como siempre, pues de mantener la esperanza, algo que definitivamente nos ayudará a permanecer en calma, a permanecer realmente siendo creativos y resilientes con todo lo que nos está sucediendo. Pero como siempre, te damos las gracias nuevamente porque estás ahí siempre para todos nosotros. Y como bien tú dices, todo tiene un final. Y definitivamente esto también pasará. Esta pandemia también pasará, como nosotros decimos, en cada fin de semana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros ahora nos vamos a una pausa comercial y ya a nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales.